base de que estas tres categorías que se están analizando de lo que es la educación formal, informal y la otra que es la parte intencional o digamos los cambios que puedan generar en cada uno de estos conceptos o tipos de educación. Y por otra parte, es cierto que es algo que lo tenemos a la vista, somos parte de ello, pero hay responsabilidades. Entonces, en esa categoría de mundo que lo planteó Isis, es que estamos en esa relación, qué cosas nos puede llegar, digamos, a nuestro entender, a nuestro razonamiento, y que eso sirve como argumento para poder tener una posición. Pero bueno, no podemos decir, es que todos los profesores y profesoras van a tener la misma forma de trabajo, no. Y a lo mejor si ustedes no se encuentran con eso, quizás un poquito de paciencia, porque no es así el trabajo de la docencia que se tiene que hacer en esos términos, pero que de alguna manera la educación intencional, que ya ustedes la explican como, y lo que tienen ahí en su resumen como educación formal, tiene una serie de requerimientos. ¿Y por qué educación formal? Porque se piensa, se organiza, se planifica y se dicta en los centros educativos, ¿verdad? Y cuando sucede ese proceso, lo que se gana es las credenciales o los créditos para seguir subiendo. Entonces ese crédito sirve para poder tener un comprobante de que hemos pasado sobre todos esos procesos. Y esos créditos también son como los documentos o las presentaciones que nosotros tenemos para poder buscar un trabajo, que nos conozcan, etc. Cuando usted termine su carrera, ¿verdad?, que es enseñanza, usted hace un trámite en el Ministerio de Educación de un documento que se llama escalafón. El escalafón es un documento que le acredita a usted para poder hacer ese ejercicio de la docencia. Y claro, ¿verdad?, ya usted en pedagogía, en didáctica y todas las asignaturas que ustedes van a cursar en esta carrera, le va a ir dando el espacio de comprensión de cómo ustedes pueden seguir adelante. Entonces, otra de las cosas importantes que mencionaron es, por ejemplo, cómo está organizada la sociedad. Por supuesto, en un momento dije que las sociedades han tenido una evolución y que en esas sociedades que han evolucionado toman una estructura. Lo que tenemos nosotros en este momento es una sociedad estructurada, ¿verdad? Entonces, hay que esa educación estructurada tal como la conocemos ha sido producto de esa evolución de esas sociedades y que por lo tanto tenemos que someternos a todos esos procesos, conocerlos y ser parte en un momento determinado de esa estructura. Otra de las cosas es que sí es importante, por ejemplo, lo de cómo los medios de comunicación se vuelven también medios formadores o deformadores. Y cuidado con eso, con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lanzan una cantidad de información, ¿verdad? De toda. Allá nosotros, como somos capaces de poder interpretar esa información, pero que se vuelve también educación, ¿verdad? Educación que de alguna manera impacta sobre nosotros y que ese impacto pues tiene un resultado posterior. Y estas son de las cosas que tenemos que estar como muy atentos sobre esa parte. Por supuesto, la educación informal, hay una situación, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes contextos en los cuales se va a dar esos tipos de educación, pero de la educación no formal, de hecho, ahí el autor establece como diciendo, bueno, es que también es un acto educativo, es una educación formativa, pero que no necesariamente tiene un crédito que se gana finalmente. O sea que hay créditos que puede ser un diplomado, puede ser un oficio, puede ser una preparación técnica, pero que no tiene un título sobre eso, porque quienes dan títulos son las instituciones autorizadas, y que eso es formal.
pero que también podemos estar en esa combinación de educación no formal, pero que también implica un proceso sistematizado y organizado y que va enriqueciendo toda esa parte que nosotros tenemos. Y hay una cosa, es que miren, cuando se lee puede ser que estemos de acuerdo o no en una categoría. Tuvimos una participación de compañeros, creo que Anthony, que decía, el autor dice, el papel fundamental de la madre, ¿verdad? Pero también él aclaró, no solamente es responsabilidad de la madre, también es responsabilidad del padre. Significa entonces que la familia, el padre y la madre, son responsables de la educación del hijo o de la hija. El problema está que eso de alguna manera crea conflicto, ¿verdad? Crea conflicto y entonces ahí es o solo educa y dice lo que dice el padre o solo educa y lo que dice la madre. Entonces allí hay algunos aspectos que también nosotros tenemos que ver que son dinámicos, no son únicos. Y por supuesto que no es una responsabilidad única de la mujer, podríamos decir, la educación de los hijos, no, ¿verdad? Sino que es una responsabilidad compartida. De hecho, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consensos, pero eso es lo que no sucede. O puede hacer que suceda y eso pueda tener algún tipo de resultados diferentes en que podemos llegar a todo eso y a esa parte. Entonces, yo pienso de que sí pongamos atención lo que nos demanda el estudio que estamos haciendo, porque precisamente es eso lo que nos lleva a nosotros a comprender esa situación. Podemos encontrar de muchos puntos de vista y, por supuesto, lo más importante es cuál es el que nos va quedando a nosotros. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la participación de Cristian. Cristian Adonai. Cristian. Cristian Adonai, ¿está listo? No, sí, yo pasé ya. Ah, perdón. Entonces, Adriana Sofía. ¿Adriana Sofía? Okay. Sí. Yo igual lo voy a exponer, no puedo presentar. Vale, está bien. Entonces, bueno, los temas eran, ¿verdad? La educación formal, no formal e informal. Entonces, para empezar, debemos entender que la evolución de la conceptualización de las modalidades educativas, y como decía Durkheim, ¿qué se dice? La educación es la acción que ejerce las generaciones adultas sobre las que no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de la sociedad política con un conjunto de medio especial al que está particularmente destinado. A lo que se refería Durkheim en ese enunciado es de que la educación la lleva a efecto quien ya tiene una madurez intelectual más grande del que aquel que no la tiene. Porque no específicamente puede ser un niño. Recordemos que nosotros somos jóvenes adultos, ¿ya? Y nuestra maestra licenciada, pues ella es madura, intelectualmente hablando, ¿verdad? Ella ya tiene conocimientos previos, tiene un título que la valida como una persona que está apta para poder enseñar. Entonces, comprendiendo esto, pasamos al siguiente punto, que son las 3 modalidades de la educación. Y como decía Selva Artigas, que al analizar la evolución de los conceptos sobre los tipos o formas de educación, no se trata de poner en discusión la importancia de la escuela o de la educación escolarizada en general, sino de reconocer que constituye uno de los 3 sectores del universo educativo, más allá de su relevancia y pertinencia. ¿Qué queremos decir con esto? De que sin importar cómo llegue a nosotros la educación, no debemos ni minimizar ni darle un mayor énfasis a la educación escolarizada, porque muchos son profesionales de la empírica. Leí por ahí una vez que por su conocimiento empírico han logrado muchas cosas. Y también los ejemplos, ¿verdad?, de los creadores de redes sociales, los creadores de sistemas informáticos y ese tipo de cosas. Pero ahorita vamos a enfocar sobre la educación formal. En la actualidad, pues la mayoría de los países del mundo esas responsabilidades incumben principalmente a los poderes políticos, al Estado, y por ello 3 razones principales
que tienen tendencia, la primera es la tendencia general a contar los organismos públicos para satisfacer las necesidades. Luego se considera al Estado cuando aún se admita y estimule la iniciativa privada y como quien debe asumir la responsabilidad global de la política educacional. Entonces, en primera instancia tenemos que el Estado político es el responsable de permitir la educación formal. Gracias a ellos pues tenemos escuelas públicas, tenemos la Universidad Nacional y incluso tenemos muchos programas de estudio que tal vez no son como una escuela, pero sí nos validan como técnicos o ese tipo de cosas, que es contada como educación formal porque viene de parte del gobierno. Luego entendemos que la pedagogía cuenta con importantes análisis en el entorno a esas funciones, así como los periodos en que la visión de la ciencia de la educación parece oscilar ya bien al optimismo, conocer la educación de las fuerzas impulsoras como motor de cambio, o bien épocas en que se cuestiona durante la escuela reduciéndola al inevitable papel de reproductor de condiciones sociales. Entonces, podemos entender con esto de que, por así decirlo, hay épocas en las que realmente necesitamos reconocer la educación como una fuerza impulsora para llegar más adelante, aunque incluso hay personas, ¿verdad?, que no la toman como algo necesario. Más adelante nos habla acerca de que la educación institucionalizada recoge la tendencia que se señala la importancia de atender y orientar el desarrollo global de la persona, y no solamente alguna faceta parcial, perdiendo la perspectiva del desenvolvimiento de la persona como total indisociable. Entonces, la educación institucional no solo nos va a ayudar a conocer acerca de una materia en específico o de un tema en específico, sino también nos ayuda a desenvolvernos como personas, por el simple hecho de que convivimos con más personas, ya con nuestros compañeros, nuestros maestros, compañeros de otras carreras, en nuestro caso, ¿verdad?, que somos de la universidad, y nos llegamos a desenvolver de esa manera hasta el punto de ser una persona en la que se puede confiar. Yo siempre he tenido la perspectiva de que una persona que demuestra que es capaz de entablar una conversación con cualquier persona, sea o no sea de su círculo social, para mí es una persona confiable, es una persona en la cual yo podría decir, podría pedirle un consejo a esa persona, porque habla con tantas personas que tiene tanto experiencias suyas como experiencias de otras personas que la hacen conocedora de un tema así global, ¿verdad?, fuera de la educación. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda también la educación formal. Nosotros estamos diariamente conviviendo con personas de nuestro entorno, lo cual nos ayuda a poder dejar la timidez, a poder ser más expresivos, a poder declarar nuestras ideas sin miedo a ser criticados o alguna de esas cosas. Además, hoy en día los currículos modernos nos exigen más que el poder tener una buena educación, digamos, en casa o saber hacer algo, sino que nos pide una educación formal, un título universitario. Entonces, eso es parte de lo que nos ayuda y nos facilita, por así decirlo, la educación formal, porque tenemos algo con que respaldarnos. Y saco a punto lo que decía anteriormente. Si venimos con un título o un título universitario, o un título de un técnico, o un título de un curso, nosotros podemos agregarlo a nuestra hoja de vida. Luego pasaríamos a la educación no formal. En este punto, me gusta mucho lo que Ricardo Nassif decía. Este tipo de educación no es fácil de definir, quizá porque su mismo nombre presenta las apariencias de designar lo opuesto a toda la formalización, no dando real cuenta de su sentido ni de su puesto en el conjunto de la educación, tanto en el sistema social. Es por ello que se ha propuesto una serie de denominaciones más significativas, tales como las de educación paralela o educación no escolar,
o educación extraescolar, para presentarse en otros casos como un parasistema y hasta como un sistema periescolar o no convencional de aprendizaje. Entonces, que lo llamemos educación no formal no significa que no valga. Claramente vale, pero sería como extra, ¿ya? Y eso es lo que hablaba el licenciado en las clases anteriores, como algún curso de inglés que nosotros hayamos tomado, es una educación no formal, porque quizás no viene directamente no entra entre los parámetros que se nos pide para que sea una educación formal, pero al final de cuentas es una educación, ¿ya? Es una educación extra a lo que nosotros vivimos o lo que nosotros obtenemos durante nuestro transcurso de vida. Y sí. El sistema actualmente se divide en el sistema educativo dentro de la sociedad. La educación no formal, la que manifiesta las modalidades y actitudes educativas diferentes de las que implica la educación escolarizada, lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? Quizás no entra en el parámetro, pero sí son, al final de cuentas, pues sí es educación, porque aprendemos. Luego entramos a la educación informal, perdón. La educación informal constituye la primera forma de educación, y eso voy a tomar en cuenta lo que mis compañeros anteriormente han hablado. La primera educación que nosotros recibimos es la educación en casa, ya el poder saludar cuando llegamos a algún lugar, el poder ser educados con las personas, el poder ser respetuosos con nuestros mayores y con las personas que nos rodean, porque no solo debemos ser respetuosos con los mayores, ¿no? Tanto en la perspectiva como el desarrollo individual, como el desarrollo histórico, la sociedad de los pueblos también. Asimismo, fue la forma imperante hasta que las complejidades de la vida social hicieron necesaria la presencia de agentes educativos. Con esto entendemos de que de esa manera, o sea, en tiempos pasados se tenía en cuenta que la vida social se educaba en casa, ¿ya? Hasta que pues después se hizo necesario, como dice aquí, la presencia de agentes educativos especiales. Y una cita de John Dewey dice: la esencia de toda filosofía es la filosofía de la educación, que consiste en estudiar cómo constituir el mundo. Me llama mucho la atención esta frase, porque realmente así es. Nosotros vamos a ser educados el mundo va a ser educado hasta que nosotros aprendamos a educarnos para estar en el mundo. Y realmente es cierto, como no podemos esperar que otra persona haga lo que nosotros debemos si nosotros no lo hacemos antes. No podemos esperar que una persona X sea responsable, sea respetuoso, sea ese tipo de cosas, si nosotros no lo somos antes. Entonces muchas veces con nuestro ejemplo podemos dar una educación informal, porque estamos enseñando a otra persona cómo debería o cómo deben de ser las cosas. Entonces, para no alargar más el tema, tenemos primeramente el rol materno. Y como decían mis compañeros anteriormente, pues normalmente las madres no solo tienen a los hijos, sino que están a cargo de ellos desde el nacimiento hasta la edad escolar. Y es un trabajo en conjunto. A lo largo de mi vida yo he aprendido que es un trabajo en conjunto, tanto el padre y la madre son compañeros iguales en este proceso de educación a los hijos. Muchas veces, en muchas familias falta mamá, falta papá, pero aún así hay personas secundarias, llámense abuelos, llámense tíos, tías, que toman el rol de estos personajes y realmente es válido, porque al final de cuentas nos están enseñando cómo poder sobrellevar la vida. Luego dice el lenguaje de la familia y el aprendizaje formal. Dice que el lenguaje está desigualmente distribuido en las familias. La mayor complejidad, el mayor número de conceptos y de palabras, el grado de abstracción de los enunciados, etc. Son patrimonios de grupos familiares de cultura, mientras que el lenguaje en grupos familiares de menor educación formal se caracteriza en su simplicidad y su mal llamado pobreza, ¿verdad? En las dimensiones antedichas. Y digo mal llamado pobreza porque yo he conocido muchas personas de muy bajos recursos con un lenguaje bastante amplio y con
una inteligencia increíble. Entonces, eso es lo que nos da a entender de que la manera en cómo nosotros nos expresamos ante el mundo viene de parte de la familia. Ya el momento en que nosotros, y voy a tomar eso como ejemplo, muchos padres, muchos hijos, tutean a los padres, en mi caso, o les tratan de vos, pero muchos otros hijos les tratan de usted. Entonces, eso es un concepto meramente de cómo se ha implementado el lenguaje en la familia. Y por último, tenemos los recursos culturales y el aprendizaje formal. Dice que el dominio del lenguaje escolar se vincula con la forma directa con el capital lingüístico y la cultura de la madre. Y como hablaba anteriormente, ¿verdad? Que la madre, pero también incluimos al padre aquí. Mientras que la medida de ingreso es un indicador de los recursos materiales en una aproximación del fenómeno de la transformación de los recursos y usos culturales de la familia, cómo ellos son, qué costumbres tienen, cómo ellos se tratan entre ellos dentro de su círculo familiar, qué costumbres, como decía anteriormente, en qué cosas ellos están enfocados y cómo es la educación de los padres a los hijos. Entonces, el poder culturizarnos dentro de nuestra propia familia y luego salir a adquirir más cultura o a mejorar la cultura que nosotros tenemos cuando salimos a tomar una educación formal, es lo que va a cambiar, pues lo que cambia poco a poco a las generaciones, hasta el punto que creo que vamos a llegar a un tiempo en el que la formación dentro de la familia va a ser tan parecida o va a tener el mismo enfoque que la formación que nos dan en una educación formal. Y como conclusión, pues entendemos que en su primera instancia el niño necesita ser educado de parte de su familia, en la cual pueda aprender los valores necesarios para desarrollarse de manera plena en su alrededor al momento de enfrentarse al mundo real. Y ese es mi aporte. Muchas gracias, Adriana. ¿Tenía la lista Fátima? ¿Fátima? ¿No está? Bueno, hay una cosa importante sobre otros elementos que Adriana aquí aporta sobre lo que ella ha interpretado de la lectura. Y precisamente fíjense que responde a modelos educativos, a modelos de familia, a modelos de sociedad. Cuando nos referimos al tema de la sociedad, es como nosotros percibimos o somos parte de esa parte de la sociedad. Por otra parte, en esta diferenciación de conceptos que estamos analizando y que el autor también hace una explicación sobre eso, sobre los tipos de educación, creo que es importante que en ese proceso va incorporado lo que es lenguaje, lo que es la cultura, lo que es la parte lingüística y sobre todo los valores. O sea, los valores también es otro elemento que hay que considerar, porque precisamente el tema de valores, la forma de cómo nosotros nos vemos y cómo también tratamos a los otros. Alguien lo mencionó ahí, pero por ejemplo el tema de la dignidad humana. O sea que el tema de la dignidad humana también es una cosa que nos corresponde en el sentido de que ¿qué es la dignidad humana? La labor de la docencia, el tema educativo tiene que ver con la dignidad humana. El tema de, en la misma sociedad, cómo se ve el tema de la dignidad humana. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al tema de es porque somos vistos de manera igual, tenemos igualdad de oportunidades, el tema de calidad de vida es igual. Entonces podemos ir viendo que no, pero no solamente me sitúo en mi condición, sino que es un análisis externo, que si todo el conglomerado social tiene esas condiciones para poder tener una dignidad humana justa, una dignidad humana que me permite un desarrollo, una dignidad humana que yo pueda tener resuelto muchas cosas y que eso me da estabilidad, que eso me da una perspectiva, o definitivamente eso no está resuelto. Entonces, el tema educativo
va resolviendo o nos va aclarando o nos va dando esa oportunidad de desarrollo. Por supuesto que es un desarrollo tanto personal como también este desarrollo personal tiene un impacto dentro de esa misma sociedad. Por otra de las cosas es los cambios. Los cambios, ¿qué es un cambio? Un cambio es una acción diferente que puede ser positivo o puede ser negativo. En todo caso, todo tipo de cambio tiene que generar alguna situación de manera personal, pero también a nivel social. Por ejemplo, ustedes han iniciado un proceso formativo a nivel de universidad, entonces se van a generar unos cambios. Ahora bien, estos cambios van a ser capaces de que se puedan adaptar o nos adaptamos a esos cambios o vamos con esos cambios. Y si vamos con esos cambios, entonces hay un proceso de adaptación. Estábamos hablando inicialmente sobre el concepto de educación, que tenemos nosotros una capacidad de adaptación y una disposición para el tema de la educación. Entonces, precisamente cuando estamos planteando todo este tipo de cambios, es lo que nos va a llevar a entender lo que va a suceder. Por supuesto también que desde la psicología hay una explicación del ciclo de vida y que en ese ciclo de vida cada nivel o cada ciclo nos está preparando cómo llevar y cómo prepararnos. Entonces, quiere decir que en este momento estamos en un ciclo de adultos. O sea, ¿y de dónde empieza la edad de los adultos? Bueno, los que ya tienen ciudadanía. ¿Y cómo es la ciudadanía? El que tiene un DUI. Pero otros pueden decir que no lo tienen, pero ya está dentro. Y ya eso es una condición previa que le da para poder adaptar todo ese tipo de cambios y responsabilidades que lo tiene que llevar como ciudadano. Entonces, esas cosas son muy importantes que vayamos entendiendo, porque precisamente el acto actual en que estamos es un acto formal, ¿verdad? Y ya dijimos cuáles son las características y el autor señala cuáles son los aspectos que están considerados dentro de un acto formal. Pero eso no quiere decir que tengamos la oportunidad de estar en otros actos educativos no formales. Y que eso, pues, no necesariamente nos sometemos a una rigurosidad, sino que a partir de una condición previa de quererlo hacer. Bueno, decirles que este tipo de educación, tal como las compañeras y compañeras han explicado y cada uno de ustedes ha hecho un resumen sobre eso, debe de llevarnos también a reflexionar y a pensar de qué se trata. Y además de eso, cuál es el fin o cuál sería la perspectiva que nosotros podamos tener en adelante sobre eso, porque si bien es cierto, estamos estudiándolo porque ustedes también tienen una práctica. ¿Y cuál es la práctica? La práctica de estudiantes, y que por tanto experimentan todo este tipo de cosas que estamos analizando. Y cuidado, ¿verdad? Que, como digo, en estas experiencias pueden haber cosas positivas y pueden haber cosas negativas. Creo que hay que poner un poco más de atención en lo positivo. Y por otra parte también que el medio también nos obliga a usar este instrumento para poder seguir adelante. No se ha detenido el tema de la formación. Entonces, el uso de las tecnologías de información y comunicación y todas estas herramientas que podamos estar es lo que nos permite a nosotros establecer todos esos procesos para seguir adelante. Muchas gracias. Ya, como digo, la tarea esta va a ser colgada desde las 12 hasta las 5 y pongan atención, tienen que abrir la página correspondiente donde está colocado el enlace para que ustedes lo puedan hacer. Solo tenemos 2 páginas, la de presentación y la siguiente pestaña. Entonces tienen que entrar en la segunda pestaña donde dice tarea y ahí se les va a abrir para que lo puedan colgar. Se cierra a las 5. Después de las 5 pues ya no lo pueden enviar. De todas formas ya lo tienen hecho y eso lo pueden hacer. ¿Está Dagoberto? ¿Dagoberto? ¿Está por ahí? Sí, dígame, sí. Vaya, por favor, ayúdeme. Abre ahí el campus y proyécteme, por favor, la bibliografía que tenemos, un acercamiento necesario a la pedagogía general. Ok, ahorita. Muy bien, gracias. Entonces ahí también ustedes lo pueden abrir para que vayamos a la par, ahí para que ustedes también puedan ir en sintonía, pero en la página 25, por favor, Dagoberto. Donde dice la pedagogía como ciencia, donde dice pedagogía como ciencia, los demás también, si pueden, pues si están de un teléfono, cuesta más estar con las 2 cosas, pero si tienen oportunidad en una máquina, ahí pueden tener abiertos ambos documentos. La segunda pestaña,
sí, cabal, donde dice conceptos, ese documento de conceptos, ahí, cabal, en la página 25. Página 25. Ok, ahí. 25. Sí, esa cuenta, exacto. Me le da un poquito de zoom. Entonces acá fíjense que tenemos este planteamiento de lo que es la pedagogía como ciencia. Hay una cosa que antes de entrar, porque nos piden establecer o estudiar sobre qué es la pedagogía, qué es el objeto de estudio de la pedagogía, y realmente si buscamos nosotros no encontramos así como una carrera de la pedagogía. Puede ser que en otros países sí podamos encontrar una carrera específica que diga pedagogía. Pero ¿qué sucedió? Que no hablamos de pedagogía, sino que se habla de ciencias de la educación como una carrera. Entonces, ¿qué comprende las ciencias de la educación? Un conjunto de disciplinas que estudian a la persona. Y por lo tanto vamos a encontrar la sociología, la filosofía, la antropología, todo ese conjunto de ciencias que estudian a la persona. Entonces, por eso se habla de una carrera de ciencias de la educación, pero sí toca estudiar lo que es la pedagogía como ciencia, porque aquí se está definiendo como una pedagogía como ciencia, pero formalmente entra como ciencias de la educación, las ciencias de la educación. Entonces, ya habíamos analizado, en la siguiente, por favor, de Roberto, hay un apartado ahí que en la página 26, ¿verdad?, donde dice que las ciencias que estudian diferentes esferas de la educación, que limitan su objeto de estudio al de la pedagogía, son las ciencias pedagógicas. O sea, también se constituye como un elemento de las ciencias pedagógicas. Pero, yo les digo, en nuestro medio más se va a conocer como parte de las ciencias de la educación. Y bueno, y en ese sentido es que dice que habla de la historia de la educación y la historia de las ideas pedagógicas. Esa es una cuestión que dentro del abordaje de la pedagogía se va haciendo. Hay como una disciplina específica que habla sobre la historia de la educación, pero también están las historias de las ideas de la pedagogía. Y por lo tanto lo que se trata en última instancia es, por ejemplo, establecer cuál es el objeto de la pedagogía. Y este autor plantea acá que dice, la pedagogía posee su propio objeto y campo de acción, su sistema de categorías, sus relaciones legítimas, principios y regularidades que se constituyen en teorías educativas. Opera en un nivel de conocimiento y desarrollo suficiente para deslindarla de otras ciencias de la educación y además emplea métodos y técnicas ajustados a su interés para enfrentar la investigación científica. Entonces, según él dice, miren, es que la pedagogía es una ciencia que tiene definido su objeto de estudio, más sin embargo, en el abordaje de esta carrera se habla de la pedagogía de manera general, pero como una ciencia que nos aporta elementos muy importantes para poder hacer la docencia. Y por supuesto que ustedes tienen la parte de la especialización, pero no es algo desarticulado, sino que se debe de articular los elementos que proporciona la pedagogía con lo de la especialización. Hago esa diferencia para que también no vayan pensando ustedes que esto pues no tiene ninguna razón de ser, sino que cómo se debe de entender. Por lo tanto, también como una ciencia que es autónoma y tiene su objeto de estudio y que además dice que es un campo de acción, ¿cuál es el campo de acción? El campo de acción es precisamente lo que se está planteando dentro de lo que es la educación formal, pero también dentro de la educación no formal, porque el tema de influencia, el tema de relaciones es indistintamente si es formal o informal. El asunto es que en este ámbito de la educación formal le exige llevar a cabo diferentes aspectos, diferentes pasos para poder hacer ese trabajo. Y en la informalidad, aunque no está acreditado, pero son acciones que tienen que ver con un acto educativo. Igualmente lo que puede ser el papel, el rol que tiene la familia.
la familia tiene ese acto educativo, tiene esa parte, pero no, digamos, nadie se casa ni hay una carrera que diga, les vamos a preparar para el matrimonio. No existe esa carrera. Se unen las personas porque la dinámica social es así, pero ahí va cómo se van combinando, cómo se van juntando intereses y precisamente forman una familia. Ahora, las responsabilidades de familia, pues eso es lo que para nosotros debe llevarnos a pensar que es una gran responsabilidad y que se debe cumplir con ello, no solamente en términos educativos, sino que prever todos aquellos medios que se necesitan para poder subsistir. Por lo tanto, permítame. Por lo tanto, es un aspecto que habla acá sobre la investigación científica. Significa que las ciencias, para producir conocimiento, para producir teorías, principios, modelos, etcétera, hay una acción que es la investigación. Las investigaciones en las diferentes disciplinas son las que van revisando, actualizando y proponiendo esos modelos y esas teorías que le llamamos paradigmas y que posteriormente las utilizamos para poder entender esta dinámica de cómo se va digamos, desarrollando en todo eso. Por supuesto también que van a aparecer como otras disciplinas, como es la parte de la didáctica. La didáctica también inicialmente se aloja en la parte de la pedagogía, pero en el tiempo la misma didáctica se convierte en una disciplina independiente, pero vinculada siempre a la pedagogía como un complemento para, digamos, presentar cómo es que hay que hacer ese trabajo dentro del aula. Entonces, eso es importante de que sí van a llevar ustedes didácticas, una didáctica general, una didáctica especializada, y ahí se van a acordar ustedes de que está vinculada precisamente a la parte de la pedagogía y que hay estudios, hay muestras de cómo esto en el tiempo también se ha ido, digamos, evolucionando, ¿verdad? Igualmente, van a encontrar esta otra que es la evaluación de los aprendizajes, que está vinculada dentro del tema de la pedagogía, pero la misma evaluación de los aprendizajes se convierte en una disciplina también porque se va perfeccionando a través de sus investigaciones entre propuestas y nuevas formas de evaluar. Y precisamente la investigación le da ese carácter muy importante en el sentido de que, por ejemplo, cómo yo tengo que presentar un resultado de evaluación que puedo tener 2 criterios o varios criterios, dependiendo del enfoque de la evaluación de los aprendizajes. Si es, bueno, yo le voy a hacer 5 parciales, ¿verdad? Y que esos 5 parciales es lo único que usted tiene para poder pasar la materia. Esa es una forma de ver la parte evaluativa de esta asignatura, pero hay enfoques y teorías actualizadas que le dicen, no es posible, ¿cómo le va a hacer 5 exámenes? Combinen aspectos cualitativos, evaluar aspectos cualitativos como es su participación, su aporte, su tarea. Entonces quiere decir que existe la posibilidad de ver de manera cualitativa cómo yo puedo llevar ese proceso y que ese proceso de alguna manera me va a vincular a mí a situaciones, aspectos o categorías que yo tengo una información mayor de la persona que estoy evaluando de cómo es que va llevando ese proceso. Entonces eso es 2 opciones. Se incluyen aspectos. Licenciada, tengo una pregunta. Dígame. Bueno, primero que nada, disculpe por interrumpir, la verdad, pero me ha surgido lo que es la duda. Estaba mencionando lo que son los aspectos cualitativos, ¿verdad? Que entran de lo que... En la evaluación. De la pedagogía como tal, ¿verdad? Por ejemplo, sí, tomar en cuenta la participación, las tareas, todo eso. Ahora bien, dentro de estos elementos de la pedagogía, son como lineamientos ya establecidos o ya queda libre elección de cada docente emplearlos. Gracias por su participación. Vaya, yo estoy haciendo una referencia. Estamos, digamos, intentando introducir ya qué es la pedagogía, cuál es su objeto de estudio. Yo lo que estaba diciendo es que hay estudios que, por ejemplo, van a considerar dentro del abordaje de la pedagogía la evaluación de los aprendizajes. Entonces, yo lo que estoy haciendo un comentario es
que también la evaluación de los aprendizajes es un apartado o es una disciplina que está, digamos, innovando las formas de evaluación. Entonces yo les digo a ustedes, miren, la evaluación puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. Y yo les digo, debe ser ambos, perdón, cualitativa y cuantitativa. Ahora, la pregunta del compañero me parece pertinente porque entonces él se pregunta, bueno, y entonces, ¿quién da los lineamientos de cómo evaluar? ¿Quién dice que si solo van a haber exámenes y solo van a haber otras cosas? En la universidad existe una normativa que se llama Reglamento de la Gestión Académica, ¿verdad? Y en ese reglamento de la gestión académica, ustedes lo pueden buscar allí en la web, creo que está colgado, y también en las normativas de la UES. Y ahí establecen el sistema de evaluación de los aprendizajes. Entonces, si ustedes buscan ahí sí está regulado y hay lineamientos. Pero vean cómo yo les hago la diferencia. Es, digo, un instrumento que se llama gestión de la administración académica y ahí aparece, y que el estudiante también debe de conocer cuáles son las formas, a qué formas de evaluación tiene derecho. Entonces, cuando un profesor se presenta, le presenta a usted su programa, ¿verdad? Y le dice, estas son todas las actividades que van a ser evaluadas. Entonces ahí usted puede ver, ahí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades evaluadas que vamos a hacer. De esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pueden ser 6 evaluaciones de exámenes, no. Por lo menos tienen que haber 2 o 3 y lo demás se van haciendo otro tipo de evaluaciones de carácter cualitativo, pero siempre se le asigna una nota. Pero sí, muy importante su pregunta, porque sí existen lineamientos, pero que están dentro de la normativa y están ya reguladas, y que quiere decir que son de cumplimiento. Igual otro me puede preguntar acá, entonces el Ministerio de Educación también tiene regulados sus lineamientos de evaluación también, y se llama Lineamientos de Evaluación para los Aprendizajes del Sistema Educativo Nacional. Y ahí le dice cuáles son las formas de evaluación que tiene todo el Sistema Educativo Nacional. Tanto del Sistema Educativo Nacional como también dentro de la universidad hay una escala de calificación. Y la escala de calificación es, bueno, la escala de calificación en nuestro sistema se establece del 1 al 10, ¿verdad? Entonces, en esa del 1 al 10, la mitad, de 5 para abajo, está reprobado. Y de 6 para 10 está aprobado. Así es el sistema. Entonces, ese es un lineamiento que precisamente responde a un modelo cuantitativo, porque ya hay las dos categorías que se utilizan es aprobado o reprobado. Aprobado y reprobado. Entonces, por eso es que ustedes tienen que poner atención en sus programas que les han presentado en asignatura, de que existe esa diversidad de formas de evaluación, pero también tienen que usted tener a la mano donde usted diga, pero este artículo tal de este reglamento de la Universidad de Salvador dice que deben hacer así los sistemas de evaluación. Eso es como una cosa que usted lo debe conocer. Fíjense que también aquí existe una instancia que se llama la Defensoría de Derechos Universitarios. La Defensoría de Derechos Universitarios vela también porque que la evaluación de los aprendizajes sea justa y que además conozca sobre las normativas, y que además ellos acompañan cualquier reclamo que se vaya a hacer o malentendido que se vaya a generar con el tema de la evaluación de los aprendizajes. Pero bien, viene esta ampliación, y porque yo la introduzco y porque también en el abordaje que estamos haciendo sobre el tema de la pedagogía, entonces la pedagogía tiene una forma en algún momento de cómo revisa y evalúa todo ese proceso que tiene que ver con la evaluación. Entonces, y yo no sé si al compañero le respondo o a todos le respondo, o queda así en conflicto esto, pero lo bueno es que se quede en conflicto y vean que busquen información para que resuelvan ese conflicto, pero que de todo ese interés la pregunta que está haciendo el compañero. Y volviendo a partir de eso, para que volvamos a lo que estamos planteando, lo que es el objeto y campo de la pedagogía, dice, lo quiero leer por la inquietud del compañero, dice, la pedagogía posee su propio objeto y su campo de acción.
su sistema de categorías, sus relaciones legítimas, principios y regularidades, que constituyen una teoría educativa. Opera en un nivel de conocimiento y desarrollo suficiente para deslindarla de otras ciencias de la educación. Además, emplea sus métodos técnicos ajustados a su interés para enfrentar la investigación científica. Estamos bien con ese concepto, con esto, pero al inicio, fíjense que dice que la pedagogía tiene su sistema de categorías, sus relaciones legítimas y principios y regularidades. Por ejemplo, el tema de evaluación del aprendizaje que estamos mencionando, quiere decir que un acto pedagógico tiene, o una acción educativa tiene un proceso integrado. Entonces aquí estamos en un espacio donde yo les digo, la tarea, pues sí, eso tiene que ver con parte de evaluación, pero estamos en la parte de la pedagogía, pero que la pedagogía requiere hablarles de la pedagogía, qué hace la pedagogía, pero además, mire, hágame la tarea, y la tarea que se convierte en un principio regulador de que yo tengo que reportar un resultado de este proceso que estamos haciendo. Pero entonces eso es así. Por lo tanto, digamos que como estamos hablando de la formalidad de la educación, de lo que ustedes ya leyeron y explicaron, por lo tanto, este acto y en todas las asignaturas que llevan, tiene que llevar toda esa parte que exige todo eso. Por eso es importante de que se ponga atención, porque entonces no necesariamente nosotros estamos viendo de manera aislada otros aspectos que tienen que ver en este ámbito, porque es una área de formación general. Y en esta área de formación general que tiene el plan de estudio de ustedes está la pedagogía, la didáctica, la evaluación de los aprendizajes, no recuerdo los otros, pero todas aquellas partes que tienen que ver con la formación de la persona, ¿verdad? Entonces, eso, y tienen investigación, esa la van a ver el otro ciclo. No, la van a ver, no sé, ¿cuánto la van a ver? El otro año la van a ver. Entonces, eso de la evaluación e investigación educativa también es muy interesante, porque saber qué es la investigación, pero que todas las disciplinas hacen procesos de investigación para precisamente investigación científica, para ir en adelante y cómo los conceptos y categorías se van, digamos, haciendo todo eso. Bueno, entonces acá también, en la siguiente página de Dagoberto, por favor, en la 22, en la siguiente, hay una situación que dice, dice objeto y campo. El objeto y campo dice, la pedagogía es la ciencia que permite de forma consciente y sistemática estructurar, organizar y dirigir el marco institucional, escolar y extraescolar y en otras formas de organización en proceso educativo, está entre paréntesis enseñanza. Entonces fíjense que para que, digamos, todas las ciencias tienen su objeto de estudio. Objeto de estudio quiere decir la esencia en la cual se vuelve una razón para decir que es una ciencia y que esa ciencia es necesaria en este proceso. Entonces acá, digamos, está el campo, el objeto y el campo. O sea, el objeto es qué es y dónde se está aplicando. Y por eso dice que es una forma sistemática de cómo se va a estructurar, organizar y dirigir el marco institucional, escolar y extraescolar. Pero yo aquí quisiera decirles que también el objeto de estudio, si bien es cierto, está planteando la parte del marco institucional, de cómo funciona este ámbito de los contextos o las instituciones educativas, tiene un impacto también en la manera de cómo yo debo razonar, cómo debo de interpretar, cómo debo ser crítica o crítico en cuando yo estoy analizando una serie de situaciones que me llevan precisamente a entender ese proceso, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el proceso educativo está la parte de la enseñanza, la acción que hace el profesor o la profesora, pero también está la parte del aprendizaje. Y el aprendizaje es la acción que hace el estudiante para poder entender todas estas partes. Entonces, estamos diciendo ahí que hay, digamos, aspectos que hay que considerarse en lo que estamos definiendo como su objeto y su campo de aplicación, ¿verdad? Entonces, más abajito, donde dice
dice, es en particular, aquí abajo, le dice, este en particular no equivale de manera alguna pensar en el enciclopedismo de programas de estudio. Esa palabra, fíjense que enciclopedismo tiene que ver a un enfoque pedagógico X, ¿verdad? Y enciclopedismo, ¿qué quiere decir? Que no es una cuestión mecánica, memorística, no es mecánico-memorística. Sí existen pedagogías encaminadas a ese enfoque, sino que tiene que ser a un tipo de digamos, enfoques, ¿verdad? Más de teoría y práctica, y que sea necesario, digamos, poderlos entender. De hecho, acá está, digamos, presentando que dice que es necesario, por tanto, determinar las necesidades básicas de aprendizaje y de las competencias que se deben desarrollar en los alumnos. Por supuesto que esto, cuando se diseñan los programas o se diseña el currículum, pues lo hacen los profesores que están diseñando los programas de estudio. Les puedo hablar de este programa de pedagogía. Este programa de pedagogía, hubo un grupo de personas especialistas que lo hizo y dijo, bueno, esto es lo que se va a estudiar, pero que precisamente es lo que lo que se debe dar mínimamente, y qué necesidades educativas se detectan en este nivel. Una necesidad educativa es empezar a estudiar qué es la pedagogía, cuáles son sus estudiosos, cuáles son los abordajes, etcétera. De alguna manera, acá se está pidiendo que se vea la parte de la institucionalidad, ¿verdad? De cómo se va abordando todo eso y las posibilidades que hay de integrar diferentes enfoques en esta labor. Por lo tanto, al final dice la educación integral del alumno, ¿verdad? La formación integral del alumno se logra también por acción de los programas, por la radio, la televisión y otras vías complementarias de la cultura del educando. Entonces, ese ámbito de los conceptos de educación formal, informal, la familia y el contexto social nos va ampliando esa parte de cómo nosotros entendemos o va, digamos, aportando a esa parte de lo que se está determinando, lo que hay que educar. Lo que pasa es que, si se acuerdan, también hay un concepto que no se nos debe de ver, que es la influencia, ¿verdad? La influencia y la receptividad que las personas podamos tener para entrar en esa dinámica, y cómo eso en algún momento lo estamos incorporando en nuestras maneras de poder entender y explicar y relacionar con otros. Pero al final dice algo interesante, dice, declarar el carácter científico de la pedagogía no puede reducirse a la precisión de su objeto de estudio. Hay que determinar también su campo de acción. Y entonces, ¿cuál es su campo de acción? Se ha puesto de manifiesto, dice, en el desarrollo de la historia de las ideas pedagógicas. Está referida a Cuba, ¿ves? Lo cual demuestra que ha sido permanente el vínculo, la teoría pedagógica, en un determinado proyecto social oficial. Por supuesto, el tema de las sociedades diseñan sus currículum. En ese diseño del currículum, y en este caso a quien le toca es el Ministerio de Educación, establece los componentes que va a tener ese currículum, y ahí se declaran todas las intenciones que se van a dictaminar y que vamos a seguir en esa formación. Entonces, las sociedades también tienen modelos y tienen enfoques precisos de los que van a impregnar ese currículum. Y, por ejemplo, si hacemos una revisión, ¿nosotros de qué producto somos? Somos producto de un currículum educativo X, que estuvo en vigencia en tal tiempo. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, en qué momento se diseñan los currículums, y que tiene que ver la parte esta de las pedagogías, pues cuando se hacen las reformas educativas. El tema de reforma educativa está como un tema final cuando ya estemos finalizando la materia. Entonces, las reformas educativas son como las renovaciones, las revisiones que se hacen sobre lo que es el marco educativo y cómo es que se va a llevar a cabo. Y precisamente las reformas educativas van a corresponder también a un modelo económico específico, ¿verdad? Y que ese modelo económico se tome en consideración, porque dice cómo hay que formar a las personas, qué competencias profesionales debe tener en ese orden.
Por lo tanto, el tema de la pedagogía tiene que precisar precisamente ese ámbito de cómo es que se va a tomar esta parte. Al final, en la siguiente página, por favor, Dagoberto, dice, no se puede educar al hombre con la aplicación de las regularidades y los principios generales descubiertos de la ciencia pedagógica con independencia de los fines, los valores y las cualidades y las particularidades del tiempo del hombre que requiere lograrse en el medio social concreto y una etapa histórica determinada. Entonces, cuando se define precisamente esto del objeto de estudio de la pedagogía, por supuesto que hay que integrar otros elementos, pero cuando ya se está aplicando en su campo de acción. Su campo de acción es precisamente los ámbitos en los cuales se va a ir aplicando. Y por supuesto que esos ámbitos es lo que va a determinar algunas categorías muy importantes, pero quizá le voy a poner un ejemplo. Cuando precisamente se establecen ya los instrumentos para ejecutar un currículum, hay normativas, y ya le mencionaba yo, por ejemplo, donde está expresado la evaluación de los aprendizajes, pero también hay unas leyes muy específicas. Por ejemplo, existe la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior es un instrumento regulador que establece todo lo que tiene que ver con educación superior, y ahí estamos nosotros. Existe otro que se llama la Ley General de Educación Básica. La Ley General de Educación Básica es todo lo que está regulado desde lo que es la educación inicial, parvularia, hasta lo que es educación media. ¿Y qué es lo que se hace en ese tipo de regulaciones? Pues ahí se establecen, por ejemplo, cuáles van a ser los fines de la educación, cuáles son los objetivos de la educación, cuáles van a ser los perfiles de entrada y salida. Entonces ahí dice, por ejemplo, si es en educación inicial y parvularia, ahí se establecen unas características de cómo quieren formar a estos niños y niñas. En lo que es educación básica, que está comprendida desde primero hasta tercer ciclo, pero se llama educación básica de primero y segundo ciclo, tercer ciclo. Entonces ahí se regulan cuáles son las características de entrada y qué es lo que se quiere formar, igualmente en educación media e igualmente también para la educación superior. Solo que en educación superior las universidades tienen sus propias normativas, y en el caso de la Universidad de Salvador, que tiene autonomía, pues establece sus perfiles. Y por ejemplo, en su plan de estudio se establece un perfil de entrada y uno de salida. Y perfil, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la persona? ¿Cómo viene la persona? ¿Y cómo vamos a hacer la persona? ¿Cómo queremos que salga la persona? ¿Okay? Ahora bien, además de eso, los fines. ¿Cuáles son los fines de la educación? Ahí se expresan los fines de la educación. Y, por ejemplo, si ustedes quieren revisar aquí cuáles son los fines de la educación de la Universidad de Salvador o cuáles son los fines de la educación superior, hay una ley, la ley orgánica, que también en su momento la pueden revisar. La ley orgánica establece ahí los fines de la educación superior de la Universidad de Salvador. Entonces, todo eso de los fines, de los valores, de los objetivos mismos de la educación, son parte de cómo se va determinando a partir de las características de nuestro país. Además, ahí recoge un antecedente histórico, y se van expresando en cada una de esas categorías. Entonces, significa entonces que esas definiciones o esos aspectos que se van considerando en el objeto de estudio de la pedagogía es en esos términos, para que ustedes también vayan entendiendo de que sí es importante ir como profundizando, leyendo y analizando. Aquí está un referente, existen muchos referentes que ustedes pueden consultar, y eso es importante, esa búsqueda de información. Y según esto, lo que estamos aquí analizando, entonces agregan sobre estas características esenciales que son consideradas en el objeto de estudio de la pedagogía. Y entonces dice que una de las características importantes es la proyección social, la orientación humanística y el carácter transformador que tiene, súbalo un poquito, por favor, que puede tener el carácter transformador que tiene la pedagogía. Entonces,
hablar de la pedagogía significa de que hay que tomar en cuenta diferentes pensamientos, formar pensamiento crítico, pero también podemos encontrar como una preocupación muy fuerte sobre la parte de lo que se tiene que memorizar, lo que se tiene que aprender, cuántos libros tiene que ir analizando, etcétera. Entonces, pero aquí dice que la pedagogía tiene que tener esa trascendencia en la parte... ¿Sí? ¿Sí, Jason? Jason, ¿me va a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, esa orientación humanística, dice, y carácter transformador. Eso es bien importante de la orientación humanística, porque cuando nos referimos al humanístico, es eso humano. ¿Y cómo somos humanos? Yo les hablaba de la categoría de dignidad humana. Entonces, la dignidad humana tiene que ver en ese apartado de lo humanístico, ¿verdad? Pero, lamentablemente, ahora los currículums se han hecho tan limitados en la parte humanística. Y por eso también hay dificultades, se están teniendo muchas dificultades, porque no se le está dando mucha importancia en el diseño de los currículums la parte humanística. ¿Qué va a suceder si no se le da importancia a la parte humanística? Es que vamos a tener relaciones muy difíciles y por eso existe violencia, por eso existe inseguridad, por eso existe mucha irrespeto. Podemos hablar de irrespeto. Entonces pareciera ser que sí hay preocupación porque hay inseguridad, porque hay violencia, porque hay tantos homicidios, feminicidios, ¿verdad? Ojo con eso, va, homicidios y feminicidios. Feminicidio es que matan a las mujeres. ¿Y por qué matan a las mujeres? Por odio y venganza. Cuidado también con esas categorías. Entonces tenemos una sociedad muy deshumanizada, y que por lo tanto el tener una sociedad muy deshumanizada, a alguien le interesa que se esté así, deshumanizada, porque así pues van a estar entretenidos haciendo otras cosas, pero paralelamente suceden otro tipo de cosas. Por lo tanto, fíjense que la orientación humanística se vuelve necesaria y que, como dije, se va, digamos, limitando toda esa formación. Ustedes acaban de salir de educación media, o ya tienen varios años de haber salido de educación media, pero no ha cambiado nada la cosa. Pero antes, pues, estudiaba filosofía, sociología, psicología, ¿verdad? Literatura. Y todo eso es muy interesante en la parte humanística. Y ahora está limitada esa formación. Pero al limitarse esa formación, la tenemos complicada. Y no solo aquí, es una tendencia, pues, una tendencia del siglo XXI, ¿va? O sea, el siglo XXI, en la medida que sea más deshumanizado, pues eso tiene ventaja para otros. Pero bien, yo creo que el momento en que estamos analizando y estamos estudiando, y que además su carrera entra en el apartado humanístico, sí, es cierto, van a enseñar dos idiomas, pero también no olviden, se lo van a enseñar a las personas, y estas personas tienen dignidad humana, ¿va? Y como así la tienen ustedes y yo. Por otra parte, el carácter transformador que esto puede tener. O sea, esto es importante porque las pedagogías precisamente hay que formar pensamiento crítico. ¿Y cuál es el pensamiento crítico? La manera, algunos de ustedes, los que han participado ahora, en algún momento han dicho su punto de vista. Y el dar su punto de vista, eso es importante, eso es pensamiento crítico. Empezamos a hacer indicios de pensamiento crítico, como también lo pueden aplicar en otros ámbitos, en otras circunstancias, pero que eso no les limite. Ustedes van a ir creciendo en eso y empezar es lo más importante. Por lo tanto, el carácter de la proyección social, la orientación humanística y el carácter transformador que pueda tener la exigencia, digamos, en esto que lo estamos impidiendo. Entonces, de alguna manera, el texto ustedes lo tienen, pero lo pueden leer, lo pueden analizar y digamos que vamos puntualizando algunos puntos muy importantes sobre esta parte que estamos, digamos, hablando sobre esta parte, ¿verdad?
Entonces, allí hay un apartado interesante, Dagoberto, si me ayuda, hay un apartado que dice pedagogía didáctica, que yo les estaba haciendo una referencia sobre la pedagogía didáctica. Entonces dice, fíjense, la pedagogía no puede ser separada de la didáctica, porque que para uno es una de sus ramas y otro es una ciencia independiente. Entonces aquí, por lo menos este autor dice, es necesario convertir en la estrecha relación entre pedagogía y didáctica. La primera es parte importante de la teoría educativa, pero la segunda incluye además la técnica de la enseñanza, aunque hay que decir que no se reduce solo a ello. La didáctica constituye la parte final del embudo pedagógico, como afirma el destacado brasileño Irineu Neris. Es un autor. Bueno, miren, en esto hay discusión, porque la verdad que la didáctica para otros autores se separa, pero no es una separación así, te olvido, no, es de trabajo, es de vinculación, porque por ejemplo, necesitamos ustedes y yo comunicarnos, pero ¿qué necesitamos usted y yo para comunicarnos? Necesitamos primero que ustedes estén inscritos, que tengan conexión de internet, que tengan un programa, que tengan un horario, ¿ah? Eso necesitamos. Pero ahora, ¿qué sucede? Yo les digo, por favor, Meet y Campus. Meet y Campus. Y miren, adentro, abran, cierren, hagan. Eso es la didáctica. Eso es la didáctica. Significa entonces que yo estoy utilizando una metodología para poder entrar en contacto con ustedes. Igualmente, si estuviéramos de manera presencial, fuera otra dinámica de relación de trabajo. De relación de trabajo para poder llevar a cabo este encuentro. Entonces, todos estos elementos que se encuentran en este momento lo posibilita la didáctica, ¿verdad? Entonces, también la didáctica tiene sus enfoques, ¿verdad? Unos pueden ser más cerrados, así como decía Isi, otros pueden ser más abiertos, más flexibles. Entonces, la cuestión de la didáctica tiene que ser flexible, abierta, y eso, tómenlo en cuenta, porque definitivamente nosotros tenemos que tener una apertura, y si están aprendiendo, esto del tema de la didáctica tampoco no es un recetario, no son recetas, porque el tema educativo son con personas, son con contextos, las generaciones son diferentes, ustedes lo van a experimentar cuando ya estén en la práctica. Entonces, quiere decir que la didáctica es una cosa que yo la necesito y la tenemos aquí presente. Y como todos los profesores con los que están, tienen su didáctica, de cómo se van a entender con ella. Entonces, eso es importante y por eso aquí habla de ¿qué? El arte de educar. ¿Verdad? Yo tampoco no estoy de acuerdo con eso de arte de educar. O sea, el arte de educar es que hay una cuestión más técnica, una cuestión más de carácter técnico, metodológico, para hacer el trabajo. Y es, por ejemplo, que ustedes puedan cuando hagamos un concepto de pedagogía, van a encontrar conceptos de pedagogía que le van a poner. ¿Qué es la pedagogía? El arte de enseñar. ¿Qué es la pedagogía? No es el arte de enseñar. La pedagogía tiene, así en el orden que lo estamos analizando, otros aspectos de carácter más, digamos, complejos que el arte de enseñar. No. Ni tampoco la didáctica es el arte de enseñar, no. Sino que realmente el punto es cómo somos capaces nosotros de poder tener un aspecto muy importante de cómo entender esto del objeto de la pedagogía y igualmente cómo se va a ir fundamentando y de hecho cómo se va concibiendo, porque ya les digo yo, ¿y quién es el encargado de unir y de decir? Es el Ministerio de Educación, es las universidades que definen sus currículos. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de esto, pues vamos a encontrar otros aspectos que están vinculados precisamente a este acto, ¿verdad? Y ahí hay un apartado que dice, en la página 35, por favor, Dagoberto, hay un apartado ahí que habla, y para entrar a unas características, que dice, la movilidad social, dice, más arribita, por favor, Dagoberto, ahí nomás,
abajo, dice, la movilidad social debe ser apreciada en una doble función, como propiciadora de la elevación del nivel de vida del egresado como profesional al insertarse al trabajo, pero también y muy especialmente debe entenderse el sentido que el hombre se educa para crecer como persona en valores y en espiritualidad. Ay, sí, por supuesto, esto es importante, que todos los temas, toda la educación formal precisamente busca esa parte, ¿verdad? Digamos que hay una transformación en la persona, y yo sé que cuando termine el ciclo ustedes van a tener un cambio de pensamiento, no de talla ni de crecimiento, ¿va? Un cambio en su pensamiento, ¿va? Porque de eso se trata. Por eso es que está planteando ahí que el tema de la educación tiene un efecto precisamente que nos sitúa a nosotros a poder establecer esa diferenciación. Además de eso, digamos, cómo le da sentido. Le da sentido a la existencia de nosotros. Todas las sociedades también han estado preocupadas por el tema de espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? La paz, el descanso, la creer en algo sobrenatural, etcétera. Y ahí viene el aspecto religioso, que entra esa parte ahí. Pero bien, entonces, por lo menos este autor está planteando que en este análisis que estamos haciendo habla de los fundamentos psicológicos, habla sobre los fundamentos biológicos, habla sobre del sistema de categorial de la pedagogía. Entonces, ¿por qué, digamos, está considerando esta parte de lo que es la parte psicológica? Porque además, como personas, nosotros tenemos esa manera integral de vernos. O sea, nosotros somos seres biológicos, somos seres sociales y somos seres psicológicos, políticos. O sea, se va diversificando esa gran categoría. Por lo tanto, no podemos ver separada. Bueno, vamos a estudiar ahora la pedagogía separada de un enfoque, de un abordaje de carácter educativo, el tema psicológico. No, sino que también la psicología le va a aportar estudio, por ejemplo, cómo aprendemos, cómo evoluciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo pensamos, cómo funciona la psiquis. ¿Y por qué la psiquis? Porque en el tema educativo precisamente trabajamos cómo pensamos, cómo vamos evolucionando, pero que también va aceleradamente una activación de procesos que tiene que ver con análisis, tiene que ver con síntesis, tiene que ver con comprensión, tiene que ver con evaluación. No me estoy refiriendo a la evaluación de los aprendizajes, si van a pasar o no. Me estoy refiriendo a que nosotros constantemente estamos en procesos de evaluación. Entonces, una evaluación es valorar, ver, analizar y llegar a unas conclusiones. Entonces, el aspecto de la psicología, y por lo menos acá se está planteando, y de hecho lo vamos a ver cuando ustedes van a llevar psicología de la educación. Entonces, en la parte de la psicología de la educación, vamos a ver así en profundidad cuál es como el componente que se incorpora al proceso educativo, el tema de la psicología, ¿verdad? Entonces, ellos están tomando esta parte, ¿verdad? Dice la psicología pedagógica posee un gran desarrollo, lo presenta como psicología pedagógica, pero se va a llamar pedagogía de la educación, psicopedagogía. Fíjense, son tres categorías que se está refiriendo: psicopedagogía, psicología de la educación, y aquí habla de la psicología pedagógica. Entonces dice, posee un gran desarrollo en nuestro país, en el país de Elba. Entonces, pero dice, dice, en esta esfera manifestándose la psicología como el más cercano fundamento teórico de la pedagogía. ¿Por qué dice que es el fundamento teórico más cercano a la pedagogía? Es que la pedagogía está refiriendo a las personas. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos, actuamos? Tenemos también un sistema de emociones. ¿Cómo se activa nuestro sistema de emociones? Tenemos la parte de la motivación, ¿verdad? Y tenemos la parte de una serie de cosas que nos activan. Por lo tanto, la psicología va a dar ese aporte y por eso dice que porque está tan cercano a ese apartado. Y entonces dice que esto es importante porque dice la psicologización a veces es desmedida de los procesos didácticos. Aquí ya está hablando como diciendo, miren,
no le ponga mucha psicología a los procesos educativos, porque entonces la tiene difícil, ¿va? Y por eso habla de la psicologización a veces desmedida en los procesos didácticos. Y bueno, como se trata de que estamos diciendo que un acto educativo tiene que ver con la transformación del pensamiento de las personas, entonces yo precisamente estoy viendo, y la psicología está diciendo eso, pero el punto es que dentro de la psicología existen escuelas, existen diferentes enfoques, y ojo con eso, porque a partir de cuál es la opción que yo tengo, que voy a tomar sobre eso, entonces mis resultados van a estar en función de esa parte. Entonces, hay una cosa en la página 36 de Dagoberto, a mediados, dice, ¿cómo dice? Estos enfoques en relación con la educación han conllevado a que se aprecien diferentes orientaciones al concebir categorías esenciales. ¿Cuáles son esas categorías esenciales? Conocimiento, aprendizaje, asimilación, apropiación, y se amplía un montón de categorías que en la asignatura esa la van a analizar, porque se vuelven importantes, porque tiene que ver cómo nuestro pensamiento va funcionando, cómo yo voy orientando todo ese tipo de situaciones, y que precisamente es eso lo que me lleva a mí a tener una apropiación adecuada o desmedida sobre eso. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que tomar en cuenta precisamente sobre eso. Luego está el fundamento biológico. Entonces, más abajo, por favor, Dagoberto, en la 38, a la mitad, donde dice el fundamento biológico. Esto del fundamento biológico tiene que ver precisamente cómo nosotros somos concebidos de manera interna. Entonces, quiere decir que la biología da todo una explicación de cómo se ha demostrado, científicamente las dificultades de aprendizaje, los problemas neurofisiológicos, entonces, y cómo también tenemos un crecimiento y tenemos un desarrollo, que esa es una categoría de la biología que explica cómo se da orgánicamente todas esas partes, y que precisamente nosotros nos interesa en el sentido de cómo se organiza el currículo, porque no es lo mismo educar a los niños y niñas, a los niños de 7 a 11 años, ni los niños de 15 a 17 años, y en adelante los adultos. Entonces quiere decir que pasan situaciones muy interesantes, y que a partir de eso hay que establecer algunas categorías que precisamente nos lleva a hablar sobre eso. Pero hay una categoría muy interesante que está en la página 39, por favor, Dagoberto. En la página 39 hay una categoría que se llama el proceso educativo. El proceso educativo. Esta categoría también es importante porque el proceso educativo incluye lo que es la parte de la enseñanza, pero no solamente la enseñanza, también está el aprendizaje, ¿verdad? Que son las categorías que nosotros tenemos que empezar a diferenciar y a manejar, porque también lo vive cada uno de ustedes, todos lo vivimos, ¿va? Solo que en esta parte más el aprendizaje que la enseñanza, pero igual están tomando nota de cómo se hace la parte de la enseñanza. Entonces dice que el proceso educativo de enseñanza constituye un momento integrador de todas las influencias educativas y abarca las diferentes esferas del desarrollo del alumno: cognitivo, afectivo, volitivo y físico. Entonces, quiere decir que ¿quién hace la enseñanza? Es el profesor. El profesor le demanda una formación donde debe de saber cómo funciona lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo y físico. ¿Y quién precisamente le da esa formación? Es la psicología de la educación, o la psicología pedagógica, así como lo está planteando este. Pero precisamente debemos de tener ese abordaje para que precisamente podamos hacer eso. Yo sé que ahorita ya vamos a terminar y algunos ya tienen hambre, otros están desesperados, ¿verdad? Porque tienen otras tareas o porque se van a tener clase más tarde, a la 1. Entonces quiere decir que precisamente estos procesos son los que nos lleva a nosotros a tener un aproximado muy interesante de cómo entender el proceso educativo, porque incluye la categoría de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y precisamente no es fácil, es complejo, ¿verdad? Es complejo, y alguien que digamos, tiene que ver con
con este trabajo de la pedagogía. El trabajo de la pedagogía o el trabajo de la docencia es un trabajo muy especializado, muy estudiado. El problema es que ustedes han tenido diferentes profesores, diferentes disciplinas, y no siempre estos son profesores, o más bien no han estudiado pedagogía. Pero igual, eso no es el pleito, sino que solo para que lo tomen en cuenta. Gracias, Dagoberto. Bueno, yo les agradezco que su atención, su tarea, no va a haber tarea, ¿verdad? No va a haber tarea, porque ya de alguna manera nos quedan pocos abordajes, ¿verdad?, sobre lo que vamos a hacer de la primera unidad. Y esta fuente que estamos analizando la tienen ahí, la pueden seguir revisando para que ustedes también vayan ampliando todo este tipo de conocimiento, ¿ok? Entonces, les deseo un feliz día y un buen provecho. Gracias, Lady. Gracias, buen día. Gracias, María. Gracias.